Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una nueva sesión del Seminario de Historia. Será, de hecho, la última de este año 2022. En esta ocasión tenemos como conferenciante a Alfonso Hernando, al que le agradecemos de antemano su participación. Voy a permitir presentarlo en unas breves líneas para darle cuanto antes la palabra. Alfonso Hernando es físico de profesión, de formación, especializado en astrofísica. Fue durante varios años profesor asociado de matemáticas en la Universidad de Burgos y catedrático, ahora ya jubilado, de matemáticas en educación secundaria. Realizó su tesis doctoral sobre las máquinas de calcular de Leonardo Torres Quevedo. Ha publicado, de hecho, sobre cuestiones de historia de la ciencia. De hecho, recibió en 2001 un premio nacional por una biografía de Leonardo Torres Quevedo, pero también publicó cuestiones sobre divulgación y sobre ficción. Entonces, nada, Alfonso, reiterar el agradecimiento, cederte la palabra para que nos hables sobre el papel que han jugado los números irracionales en la historia de la afinación musical. Cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, voy a hacer lo de compartir, a ver si lo hacemos bien. Y entonces os voy a pasar una presentación en PowerPoint y lo vamos viendo. Bueno, pues en principio sería esto. Vamos a ver, vamos a ello. Espérate un momentín, que lo voy a... Bueno, estáis viendo ya la presentación, ¿no? La presentación en pequeñito, ¿no? Bueno, pues esto sería el comienzo de la presentación. Bueno, pues lo primero, muchas gracias al Seminario de Historia de Matemáticas por ser tan amables pues de permitirme estar en este foro. Y vamos a hablar del uso de los números irracionales en la historia de la afinación, que es un tema pues sobre el que ya tengo publicadas algunas cosas y sobre todo tengo publicado un libro el año pasado, el año pasado no, ya no sé ni en qué año vivo, hace unos años, en el que un poco recogía pues todas las cosillas que había ido recopilando sobre la afinación musical, que es un libro bastante gordo, y entonces aquí pues simplemente vamos a decir un par de cosas. Vamos a hablar solamente de un par de cosas. Primero de la afinación en la antigüedad y después de la afinación en el Renacimiento. Lo que nos interesa un poco es que veáis la diferencia entre el uso de los números irracionales tan profunda que hay entre una y otra parte, ¿no? Lógicamente, pues bueno, muchas de las cosas están tratadas en el libro con mucho más detalle, pero sí que es cierto que aquí voy a aprovechar para comentar algo sobre un manuscrito de Salinas que ha aparecido hace un par de años. Entonces, que de alguna manera pues es un poco una primicia, si se quiere, ¿no? Y bueno, empezando con la exposición propiamente dicha, pues empezaríamos con lo que es la afinación en la antigüedad, ¿no? Entonces, en la antigüedad, como es sabido, como yo creo que es de todos conocido, porque todos hemos oído estas cosas de los pitagóricos y tal, pues no solo en la civilización griega, sino también en otras muchas culturas, se da mucha importancia a la música. Y se da importancia a la música a algo tan sencillo como que si uno coge una cuerda o una flauta, pero pues es más preciso con una cuerda, si uno coge una cuerda y la divide por la mitad, obtiene una cosa muy bonita porque pasa de un do al siguiente do, mientras que si coges una cuerda, lo mismo, una longitud la que sea, y te quedas únicamente con los 2/3, pasa a sol, de do a sol, pasa a una quinta, y por último, si haces lo mismo, los 3/4, pues uno pasa de do a fa. Incluso voy a hacer aquí una cosa, no sé si se oye, vamos a ver. Bueno, no sé si se oye la octava, la quinta y la señorita cuarta. No sé si se ha oído, pero bueno, de todas maneras aprovecho que tengo aquí el pianillo aquí al lado. Lo interesante es ver que esto, pues tuvo que llamar mucho la atención no solo a los pitagóricos, no solo en la antigua Grecia, en la antigua China está muy documentada, en otras culturas. Porque lo cierto es que hay muy pocos sitios en la naturaleza en la que los números estén presentes de una manera tan sencilla y tan inmediata. Esto, sin ninguna duda,
dio lugar a que en la antigüedad griega se diese una enorme importancia a la teoría musical. Una importancia que es extraordinaria y además que está bien documentada y que siempre va de la mano de los números y de nuestros amigos los pitagóricos. Los pitagóricos que no Pitágoras, porque Pitágoras es un personaje legendario. Bueno, ¿esto por qué es? O sea, esto que les parecía que están bonitos, hoy sabemos que es debido al fenómeno de los armónicos. Pero este fenómeno era totalmente desconocido tanto en la antigüedad como en el Renacimiento. Es decir, era desconocido en todo lo que vamos a hablar en la charla. Ninguno de los señores de los que vamos a hablar tenían ni la más remota idea de qué era esto. Claro, hoy sabemos que si tenemos una cuerda tensa, da un sonido fundamental, luego da el primer armónico, el segundo armónico, y que además estos armónicos nos producen frecuencias que son múltiplos, de tal manera que, por ejemplo, un do y el siguiente do tiene armónicos muy parecidos y eso por eso nos da la sensación de que son sonidos tan similares, tan armónicos, ¿no? Bueno, la palabra armonía, que como sabéis también viene del griego, quiere decir juntura, quiere decir cosas que se van uniendo, ¿no? Lo cual también nos da una idea de que estos señores, de que los músicos de aquella época, pues daban mucho peso a la teoría musical, cosa que hoy en día nos parece muy raro, pero era así, y sin entender eso no se puede entender nada de la importancia que ha tenido. Entonces nosotros de armónicos no vamos a hablar solamente de los números que ellos pensaban que estaban de los números que ellos veían en los intervalos y que además pues les daban mucha importancia. Que se me espera que se me voy a... Bueno, a ver si esto... No sé si... Ahora sí que veis el puntero láser. Digo porque así a lo mejor se ve mejor alguna cosilla. Bueno, entonces, daos cuenta que las proporciones son muy sencillas y además van cogiendo los números más pequeños y además son siempre de este estilo. N más 1 partido por N. Esto es lo que llamaron las proporciones epimóricas los griegos y superparticulares los latinos. Y también hay que decir que el tono, esto va a ser aquí, algunas cosas nos vamos a tener que ir fijando mucho, el tono, que es 9-8, también es de esa forma, es también de la forma n más 1 partido por n. Entonces, bueno, como tenemos que procurar ir así rapidito, seguimos con esto. Voy a quitar el puntero, si no. Bueno. Entonces, la escala pitagórica, que se parece mucho a la nuestra, realmente tiene la octava como intervalo fundamental, que es a su vez una suma de una quinta y una cuarta. Todos estos son intervalos de este estilo que hemos dicho. Hay que decir que sumar intervalos equivale a multiplicar frecuencias. Ellos trabajaban siempre con longitudes, pero bueno, nosotros nos manejamos mejor con frecuencias, longitudes, porque lógicamente ellos lo que medían era la longitud de la cuerda. Ellos no tenían la idea propiamente de frecuencias. Es muy posterior, ¿no? Sería a partir del 17 como mínimo. Y el tono pitagórico es una quinta menos una cuarta. Es decir, la octava es quinta más cuarta y el tono es quinta menos cuarta. Los músicos, bueno, aquí diré algunas cosas para músicos, pero que no sea músico que no sufra, porque realmente aquí lo que me interesa es la parte matemática. Pero lógicamente, pues, a los músicos les va a resultar más familiar, ¿no? El que conozca la escalera o la espiral de las quintas, ¿no? Sabemos que empezaría el fa, do, sol, re, después de dos quintas nos sale un tono, porque si cogemos dos quintas nos queda igual a una octava más el tono pitagórico. Haciéndolo así, reiteradamente, pues se puede construir una escala muy parecida a la nuestra, ¿no? Y de hecho, esto es lo que hicieron los señores en la época de los griegos antiguos, la escala pitagórica, que se parece mucho a nuestra escala. Esta escala, para hacerse una idea de lo importante que es, el primer sitio donde está referenciada es en el Timeo de Platón, que el Timeo platónico pues, fue un texto de una importancia que no se puede exagerar hasta el siglo XVI o XVII, es decir, era un texto científico, diríamos científico entre comillas, pero de referencia, ¿no? Y además aparece aquí no tanto para hablar de la escala musical como para hablar de la estructura del cosmos, o sea, lo cual nos da una idea que ellos pensaban que la música tenía una relación muy profunda y muy íntima, una armonía, dirían ellos, con
sea, había una relación muy profunda entre la música y, digamos, la estructura del mundo, la estructura astronómica, si se quiere. Bueno, como veis, en esta escala nos aparecen nuestras notas de toda la vida. Esto, claro, ellos no utilizaban estos nombres. Y es un poquitín distinta de la nuestra, pero la verdad que se parece muchísimo. Solamente el Fa y el Sol, por ejemplo, son prácticamente clavados, ¿no? Para que os hagáis una idea, aquí pongo también lo mismo, un poco. Yo aquí también, la idea que tengo es como esto se va a colgar en YouTube, luego el que quiera pues puede parar la diapositiva correspondiente y verla con el detalle que le parezca, ¿no? Entonces aquí nada más pongo la frecuencia de las afinaciones más usuales, que son la pitagórica, que como digo procede, pues tiene cerca de 2500 años, la justa y el temperamento igual, que es la nuestra. El temperamento igual es repartir la octava de do a do en 12 trocitos iguales, mientras que ellos hacían algo un poco distinto. Si os fijáis, aquí aparecen ya números irracionales, lógicamente, bueno, aquí no lo pongamos, pero estos son todos números irracionales, mientras que aquí, tanto la pitagórica como la justa, que es la que vamos a hablar un poquito más, solamente utilizaban números racionales, lo cual ya nos da una pista de dónde van a empezar los problemas y dónde van a empezar los líos de estos pobres pitagóricos, que empezaron prometiéndoselas muy felices con sus quintas y sus cuartas, pero como todo en la vida, pues ya se sabe que lo bueno dura poco. Bueno, esto es lo mismo, ¿eh? Esta nueva diapositiva también lo pongo lo mismo, para que lo quiera mirar con un poco de detalle. Estas diapositivas, por supuesto, se pueden mirar en 40.000 libros que tratan de afinación. Y esto es, lo que pasa es que en vez de utilizar frecuencias, utilizamos la escala esta de los Cens, la escala logarítmica que diríamos, ¿no? En la cual pues se ve que la temperada todos los intervalos son iguales, mientras que en la justa y en la pitagórica son un poco distintos. Pero como digo, en esto no me interesa entrar mucho, porque yo lo que quiero es sobre todo ir pasando a ver dónde estuvo el problema, dónde empezaron las dificultades para los señores pitagóricos. Y empezaron aquí, con el problema de la división del tono. Este problema está muy bien documentado en las fuentes originales. Curiosamente, en la historiografía no se le ha prestado mucha atención, se ha prestado mucha más atención a problemas pues, como, por ejemplo, la diagonal del cuadrado o la famosa diagonal del pentágono y tal, a la hora de construir irracionales. Pero lo cierto es que si uno se molesta en leer las fuentes originales, ve que esto aparece por todas partes. Entonces, bueno, el tono era un intervalo muy bien conocido, pero claro, ¿qué ocurría? Pues que lógicamente uno quería dividir el tono en dos partes. Todos los músicos prácticos decían, bueno, vamos a ver, por ejemplo, del do al re, a ver qué nos queda una cosa entre medias, o llamaríamos el do sostenido, el re bemol. Y entonces, ¿qué ocurría? Que si lo queríamos dividir en dos partes iguales, hay que acordarse aquí de que el... Vamos a ver, de que esto equivale a multiplicar, es decir, tomar un semitono y luego tomar otros semitonos, multiplicar. Eso quiere decir que ese cuadrado nos va a corresponder a este intervalo, y eso quiere decir que ese nos va a corresponder a este bonito intervalo. Y entonces, pues lo que ocurre es que aquí nos queda un bonito y precioso número irracional. Y nosotros ahora mismo decimos, bueno, pues estupendo, raíz de 9,8, cogemos la calculadora, 1,06 o lo que sea. Pero los pitagóricos dijeron, ay madre, aquí estamos teniendo un problema, porque esto no es un número, esto no es un número racional ni nada que se le parezca. Y ellos eso les parecía lo peor del mundo. Para explicar por qué les parecía lo peor del mundo, pues no queda más remedio que ir un poco más adelante. Y entonces ir un poco más adelante y ver la diferencia entre números y magnitudes propia de los griegos. Esto que conozca la matemática griega sabe que es fundamental, pero para el que no, pues seguramente suene muy raro incluso, pero es que yo creo que es fundamental. Si no, uno no puede entender la matemática griega. Están por una parte los números, los aritmos, de ahí nuestra aritmética, ¿no? Que son solo los números naturales, solo los números positivos. No se utilizan negativos, ni se utilizan ni siquiera los racionales, no se utilizan, porque lo que se utilizaban era razón de los números. Decían 5 es a 2, 7 es a 3. Por ejemplo, decían 5 es a 2 como 10 es a 4. Pero nunca hubiesen dicho 5 es a 2 es igual a 2,5. Para empezar, ya había decimales, ya mal íbamos.
Y por otro lado estaban estas señoritas que son las meguezos, las magnitudes. Las longitudes, diríamos hoy, superficies o volúmenes, cualquier cosa, cualquier referencia geométrica. ¿Qué ocurre? Que estas, como descubrieron enseguida, no tienen siempre una medida común. Hay a veces lo que se llaman magnitudes inconmensurables, o si utilizamos su palabra, asimetros, ¿no? Simetros, que de ahí nuestra palabra simetría, pues asimetros, inconmensurables, sin medida. Claro, esto tuvo que ser un pequeño problema, sobre todo porque les obligó a diferenciar una cosa entre otras, y de ahí el famoso libro 5 de Euclides, en el que se empieza a hablar de las razones de cuando hay magnitudes de por medio. Y ellos tuvieron la idea, hoy podemos decir que muy desgraciada, de separar completamente el mundo de los números 1, 2, 3 del mundo de la cantidad, de la longitud, diríamos hoy sin más, ¿no? Entonces, claro, eso pues llevó a donde llevó. Y llevó a esto. Bueno, como es sabido, el quadrivium es muy importante en la ciencia antigua y distingue las partes de la que llamaban ellos de la matemática, y entonces por un lado tenían la geometría y la astronomía, que sí que admitían magnitudes inconmensurables, por ejemplo este raíz de 2 la famosa diagonal. A eso se refiere, por ejemplo, ya pues, Platón, y Aristóteles habla muchas veces de ello. Entonces, para ellos esto les parecía normal, porque sabían que los geómetras se habían dado cuenta de que este número era inconmensurable, y bueno, se admitía. En astronomía también, por ejemplo, la astronomía utiliza números decimales, bueno, no números decimales, porque sería con sexagesimales, pero bueno, lo utilizaba, ¿no? Pero, ¿qué ocurría? Que en la otra mitad del mundo, si se puede decir así, el mundo científico, que era el de la aritmética, eso no se podía oír ni hablar de ello. Y la música dependía de la aritmética. Y eso va siendo cada vez más fuerte a medida que avanza la antigüedad tardía y incluso la Edad Media. Y entonces, siempre que hablaban de aritmética, hablaban de música. De hecho, decían que la aritmética hablaba de los números y la música de las relaciones entre los números, que además se oían, que era una cosa estupenda porque se oía esa relación entre los números. Y por supuesto, admiten solo las proporciones naturales, vamos, los números naturales y las proporciones con fracciones, bueno, que llamamos fracciones, que ellos no lo llamarían fracciones, llamarían proporciones de 2 a 1, de 3 a 2, de 4 a 3. Y para su terrible desgracia, como hemos comentado, pues se dieron cuenta de que no se podía dividir esto. Y esto, ¿cómo sabemos que para ellos fue muy grave? Vamos, muy complicado, muy problemático, un asunto muy, muy importante, pues porque se conserva un texto, bueno, se conserva también una demostración más antigua, esto en el texto, en el fichero adjunto pongo algo. Pero bueno, se conserva sobre todo la demostración de la Sectio Canonis. Esto es un texto próximo, se supone, con todas las dificultades que tienen estos textos, que la verdad que siempre es muy difícil datarlos, pero se supone que está más o menos cerca de cuando se escribieron los elementos de Euclides. Entonces la Sectio Canonis, que es un texto breve, dice uno de sus teoremas, o sea, es un teorema en lo que dice no se puede dividir el 9-8 en dos partes iguales. Claro, hoy nosotros añadimos con números racionales, pero en la antigüedad eso no había que ponerlo porque se daba por supuesto. Si no eran números racionales no querían ni hablar de ello. Entonces, el señor 9-8 tenía este problema gordísimo. Y el semitono, pues claro, era un lío, porque entonces lo dividían en semitonos parecidos, hacían por ahí muchas cosas, pero no podían dividirlo en semitonos iguales, como hoy hacemos pues, normalmente con nuestra bonita escala. ¿Y cómo hacer la demostración? Bueno, aquí esto voy a tratar de ser un poco rápido, porque aunque son cosas sencillas, como lo vamos a dejar y como además también voy a dejar las diapositivas, pues luego se puede ver con más detalle. La demostración la hacemos de una manera muy limpia porque se apoya en un teorema de Euclides, en el 8.8. Y dice, como según este teorema, si entre dos números en una proporción se pueden colocar n en proporción geométrica, entonces se pueden colocar el mismo número de términos entre otros dos números cualquiera que estén en esa misma proporción. Aquí abajo pongo un ejemplito. Pues si por ejemplo entre 1 y 8 podemos poner el 2 y el 4 en proporción geométrica de 2, pues entre 5 y 40 nos pasa lo mismo. Claro, que entonces, ¿qué ocurre con el señor 8 y con el señor 9?
Pues que no hay ningún número entre medias. Así que malamente podemos encontrar una división del tono. Es decir, no se puede encontrar. Esto es una manera muy limpia de demostrar que raíz de 9 ochos no puede ser racional. Y además, curiosamente, claro, esto lo hace para 2, que sería la raíz cuadrada, pero esto vale para cualquier raíz. No se puede dividir entre el 8 y el 9 si no cabe un número, porque no hay ningún número natural entre ellos, menos van a caber 2, 3 o 4. Entonces, digamos que había un corolario, que bueno, este no es que venga ni en Euclides ni en la Sitio Canonis, pero que cualquier raíz de cualquier orden, esto ya compuesto con la terminología moderna, pues ninguna raíz del orden que nos dé la gana sería racional. Esto pues no deja de ser una cosa muy curiosa y muy bonita. Bueno, aquí me refiero un poco al libro de los elementos, esto lo voy a decir un poco rápido, esto en el texto también lo cuento y aquí lo digo. Claro, esto, a mi forma de ver, es de una finura, o sea, la verdad que la recopilación de los elementos, que por supuesto no sabemos ni quién fue Euclides ni nada por el estilo, pero está hecho con una limpieza impresionante, porque aquí este señor, antes de llegar al 8.8, nos hace estos 3 teoremas previos, porque este libro 8, que es un libro poco conocido o poco visitado, si se quiere, de los elementos, es un libro que es muy interesante en relación con música. Todos los teóricos musicales lo citan, o sea, no citan nada. No citan, por ejemplo, nunca el 10, jamás, citan siempre el 8, el 8.8 además. Y entonces esto es hacer una serie de cosas muy habilidosas para ver que los números en progresión geométrica tienen que tener unas características muy, muy, muy particulares. Entonces lo primero que dice, esto os lo digo así muy rápidamente, ahora luego pongo también un poco las demostraciones, que si dos números son primos entre sí, entonces ya son los menores posibles. Por ejemplo, antes, el 1 y el 8, claro, si el 1 es como el 1 es el más pequeño de todos, no habría problema. Ahí serían los menores posibles, ¿eh? Pero, por ejemplo, entre el 4 y el 9, el 4 y el 9 son primos, ahí son los que se puede poner una progresión geométrica. En este caso sería el 4, el 6 y el 9. Entonces, bueno, da una razón, construye una progresión geométrica, ahora os digo cómo se hace, y luego hace el recíproco. Y ya con esto está en condiciones de hacer el 8.8, que es el que le viene estupendamente para, espérate que no sé qué hemos hecho, para demostrar lo que le interesa. Bueno, aquí de la demostración de los dos primeros, el primero es como muy fácil, y el segundo lo que hace es, si uno quiere tener pues una serie de términos entre A y B, que estén en esta relación, que estén con la razón A y B, o sea, a partido por B, lo que hace es empezar por B a la n, luego A por B a la n menos 1, y así sucesivamente, y estos serían los números que él demuestra que son los menores. Además van a ser primos entre sí, o sea que va a ser estupendo. Yo digo, aquí no entro en detalles porque como está explicado, y hombre, al que esto le resulte muy pesado, pues tampoco se pierde la esencia de lo que yo quiero decir. Y el que no, pues lo va a entender sin ninguna dificultad. Así que esto casi lo vamos dejando para... Y si además al final, si en las preguntas pues se quiere comentar alguna cosilla, pues lo vamos a comentar. Y así llega a demostrar el 8.8, que ya digamos con estos 3 primeros está muy a la mano, ¿no? Son demostraciones muy limpias, claro. Estas están modernizadas, un poco al estilo de lo que hace la edición famosa esta inglesa de hace ya muchos años de Heath, en la que da las demostraciones originales y luego las moderniza un poco, pero manteniendo su esencia, ¿no? Y son muy limpias y muy estupendas, ¿no? Y entonces, claro, el 8.8, una vez que se ha demostrado, pues este es al que se refieren todos los tratadistas musicales. Cuando se habla de la división del tono, o se utiliza este o directamente se da por supuesto. Como todo el mundo sabe, no se puede dividir el tono. Y claro, por ejemplo, aquí hay un corolario que se me ocurre a mí, aunque no esté en Euclides, pero sí hay corolarios parecidos, ahora veremos en Euclides, que claro, realmente con esto, con el 8.8, es muy fácil demostrar que cualquier número que no sea un cuadrado perfecto, obligatoriamente va a ser un número irracional. Es interesante destacar esto porque en casi toda la historiografía de esta línea de argumentación, por así decirlo, no se habla. Siempre se habla, pues lo que hemos comentado, lo de la diagonal, eso por ejemplo que Leo Corri estuvo comentando hace un par de charlas, una cosa así, que además muy bien, y además también dijo cosas que son muy interesantes y que tienen mucho que ver con lo que vamos a decir después. Y se habla, pues, por ejemplo, de esa la famosa diagonal, que si esto, que si lo otro, pero de esto se habla muy poco y la verdad es que tiene, yo creo que mucho interés, pero son esas cosas
como tantas en la historia, que se quedan un poco, por así decirlo, en un segundo plano. Y siguiendo esto, para que no se me vaya mucho de tiempo, el 820, que este sí que es un teorema de los elementos, dice esto, que si se puede encontrar una media proporcional entre dos números planos semejantes. Esto más o menos viene a decir lo que he dicho. Si entre dos números se encuentra una media proporcional, es que son de la forma a cuadrado, b cuadrado. Si no son, no se pueden encontrar. Entonces, si no son, vamos a tener un problema porque esos números van a ser irracionales. Entonces, claro, esto nos permite de un solo plumazo demostrar que hay un millón de números, vamos, un montonazo de números que son irracionales, ¿no? Claro, aquí también es interesante ver que aquí así habla de los números planos. En la primera parte del libro 8 no habla en general de elementos. Esto también lo comentó Corry cuando habló de los elementos. Los elementos que hay siempre tienen un referente teórico, un referente geométrico. Entonces hablan siempre de planos, de sólidos, casi nunca hablan en general. De las pocas veces que hablan en general es en la primera parte del libro 8. Con lo cual uno puede pensar que posiblemente están pensados para hablar de música, porque hay música, no hay ni planos ni sólidos, o sea, puede haber la cantidad de elementos, de medios proporcionales que nos dé la gana. Esto también es muy interesante porque, claro, si no, no se entienden los elementos. Los elementos están pensados casi todos, ya digo, quitando, por ejemplo, esta parte, para hablar de propiedades de la geometría, de los planos, de los sólidos, el famoso libro de 13 que hace los poliedros. Y además, también, como digo, es muy raro que abandone ese paradigma, si se quiere, ¿no? Entonces lo hace, una de las pocas veces que lo hace es en esta primera parte del libro 8. También una cosa que conviene recordar es que, claro, Euclides no utiliza el teorema de unicidad de la descomposición de cualquier número en números primos, no utiliza símbolos. Entonces, todas estas demostraciones que hoy en día nos parecen muy fáciles, pues para ellos es una cosa muy sutil y muy interesante, ¿no? Y hecha muy bien. Bueno, entonces en el libro 10 vuelve a hablar de magnitudes irracionales, pero ya ligado a la geometría, a los planos, a los sólidos. Y el tratamiento es completamente distinto. Y esto, pues hombre, también es curioso. Pero bueno, esto es lo que, hombre, además yo creo que desde el punto de vista matemático es interesante y es una cosa, yo creo que poco conocida. Y aquí vamos a ir terminando para ir llegándonos enseguida donde nuestros señores los del Renacimiento. Entonces, ¿qué ocurrió en la teoría musical antigua? Pues que los pitagóricos, al solo admitir números racionales, eso les llevó a admitir o a construir escalas muy complejas. Por ejemplo, Ptolomeo, que escribió un libro muy interesante, unas escalas complejísimas, y todo es porque no meten números irracionales, entonces no pueden dividir los intervalos en partes iguales. Entonces se vuelven locos. Pero, como también ocurre en todos los contextos históricos, y esto claro es muy interesante, hubo otra escuela, que eran los aristotélicos, que eso no querían oír hablar de los pitagóricos. Vamos, me calculo yo que se debían llevar un poco a matar a estos señores. Y el caso es que los aristotélicos eran los músicos, por así decirlo, los músicos prácticos. Entonces a estos señores les daba igual que hubiese números racionales que no hubiese. Entonces Aristóteles dice, bueno, claro, por supuesto que se puede dividir el intervalo, el tono y lo que me da la gana en dos partes iguales. Y eso hace, de hecho, hace que hagan una especie de escalas logarítmicas. Por supuesto, ellos no sabían lo que eran los logaritmos, pero era parecido a lo que hacemos hoy en día, ¿no? Decimos de do a re hay un tono, de re a mi hay otro. De do al no sé qué, pues es un semitono. Entonces, ¿qué ocurrió? Aquí se dio un bloqueo, porque por un lado, los pitagóricos no querían más que números racionales, y por otro lado, los aristotélicos, que eran, por así decirlo, los músicos, porque eso se dice mucho en muchos tratados, dice, bueno, los músicos pitagóricos y los prácticos, que eran los otros, hacían otra cosa, ¿no? Y claro, estos señores pues de música no querían oír hablar ni en pintura. Con lo cual, pues se dio un cierto bloqueo que duró pues, durante muchísimos años. Y esto, en esta pequeña cosita, pues la ha hecho, lo reflejo, ¿no? Por uno de los pitagóricos, ante por la raíz de 9,8, pues dijeron, aquí no queremos saber nada de ti. Y los aristotélicos, ante este mismo cosita, dijeron, no queremos saber nada de las matemáticas. No queremos saber nada de proporciones, no queremos saber nada de los líos que se preparaban. Bueno, entonces lo interesante, ya con esto termino esta parte para que no se nos vaya mucho de hora, pues la música y la astronomía organizaban el universo. La música, eso también viene en el Timeo, estaba
ellos pensaban que se nos había dado a los humanos para que oyésemos las armonías musicales y la astronomía para que viésemos las armonías de los movimientos planetarios, de los movimientos astronómicos. Claro, esto en día sabemos que no es así, pero eso dio lugar, por ejemplo, al famoso esto de las músicas de las esferas y todo este tipo de cosas. Esto se mantiene en todo el Renacimiento, hasta el Renacimiento se mantiene, en toda la Edad Media se mantienen estos dibujillos tan bonitos del quadrivium, que en esto pues no vamos a entrar. Esto es un dibujillo de un manuscrito de un libro del siglo XIII, muy bonito. Bueno, aquí lo mismo. Y aquí nada más veo, para que veáis la relación entre música y... Los libros de música y de aritmética eran casi indistinguibles. El de Boecio y el de los de Boecio, que trata de las dos cosas, se parecen mucho. Y aquí en este dibujillo que hay de aritmética, realmente en las líneas verticales van octavas y en las columnas van quintas. Pero era un libro de aritmética. Lo cual pues nos indica, sin entrar mucho en detalles, pues que efectivamente eran lo que ellos llamaban, pues eso, bueno, eran ciencias que estaban muy de la mano. Y entramos, bueno, me voy a poner aquí, bueno, entraríamos en la segunda parte, para ir así un poquillo rápido, que es, para nuestros propósitos es más sencilla, porque además las cosas van a ser más normales aquí, por así decirlo. Aquí vamos a ver cosas que se nos van pareciendo a lo que hacemos nosotros ya, ¿no? No vamos a ver esa cosa tan rara de diferenciar entre números y magnitudes. Y entonces, los teóricos al final de la Edad Media y al comienzo del Renacimiento retoman la tradición de los griegos, retoman mucho el libro de Boecio. El libro de Boecio es extremadamente importante porque fue el único que se conoció de música durante mucho tiempo. Y además ponen también las terceras, que las terceras tenían poca importancia para los... Sé que sí las utilizaban, pero tenían menos importancia. Esto hace que esto tiene su importancia técnica, pero que tampoco vamos a entrar en mucho detalle, porque al meter la tercera, pues lían un poco la cosa desde el punto de vista matemático y hacen que sea todavía más importante el uso de números irracionales. Bueno, aquí comparo la pitagórica con la justa. La justa es la misma que la pitagórica, lo que pasa es que añadiendo terceras, ¿sí? Pues aquí el mi es un poco distinto, el la también es distinto y el sí. Y aquí esto aquí es la diferencia entre una y otra. Aunque no entremos en detalles bueno, esto es lo que se llama la coma sintónica, y es que este intervalo va a ser importante, por eso os le señalo. Va a ser importante a la hora de ver cómo trataban los números irracionales en el Renacimiento. Bueno, seguimos pasando, porque esto, pues, el que no quiera ver con más detalle lo ve. Estos son algunos de los dibujillos que se hacían para que os hagáis una idea de las cosas tan complicadas que hacían. Utilizan la terminología sajona, este es el do al siguiente do. Y aquí veis, aquí esto lo llenan de números naturales, aquí no hay decimales, no se han inventado los decimales, y procuran poner todos los números con todos los intervalos aquí, con todos estos líos de intervalos. Esto es pitagórico completo. Pero ya veremos que por aquí, por esto que es tan pitagórico, se les va a ir colando ya los números irracionales. Y de hecho Fogliano es uno de los primeros que los introduce. Este diagrama tan bonito está en el libro de Salinas, de Francisco de Salinas, el músico y teórico español del siglo XVI, sin duda sin duda el teórico musical más importante del siglo XVI, cosa que para nuestra desgracia aquí no sabemos. Nos pensamos que Salinas fue un señor que era organista, que también lo era, y que le hizo una oda a Fray Luis de León, que también es verdad eso, pero lo que no sabemos es esto. Esto, bueno, es simplemente para que veáis que esto era un lío muy grande el que se tenían que preparar. Bueno, pero aquí volvemos, que es donde tenemos que volver y donde queremos un poco centrarnos en el asuntillo este de los irracionales. Y aquí vuelven a aparecer. Pero aquí ¿qué ocurre? Que aunque estos señores se declaran pitagóricos y se declaran pitagóricos fervientes, pues tienen más relación con el mundo práctico. Y se dan cuenta que muchas veces hay que dividir algún intervalo y que aparecen estas cosas. Y entonces, aunque tanto en la antigüedad como en el Renacimiento es muy conveniente, los antiguos optaron por hacer escalas muy complicadas y por eso, y nunca los introdujeron, me refiero a los pitagóricos, los aristotélicos, pues sí, claro. Y en el Renacimiento lo que se va relajando esa prohibición. Y se hace mucho más fuerte el interés de todos en decir, oiga, es que a mí lo que me interesa es que sean escalas
que se puedan manejar numéricamente. Y entonces su aparición, por ejemplo, el primero que los utiliza es Fogliano, luego los utiliza Zarlino y luego los utiliza Salinas. Y también los utiliza mucho, bueno, varios, hay muchos teóricos muy importantes en esa época, y todos italianos. También hay que recordar en España a Ramos de Pareja, un teórico muy importante, un poco anterior. Bueno, pues seguimos un poco con esto. Entonces, los antiguos dividen el 9-8, como ya hemos visto, bueno, dividen, no lo dividen, pero vamos, lo tenían que haber dividido. Mientras que en el Renacimiento, esta cosita que os he dicho antes, pues les llevaba a maltraer. Les llevaba a maltraer porque la diferencia entre un tono y otro tono era una cosa que hacía muy complicada las escalas. La escala justa tenía del do al re, era un poco distinto de lo que iba del re al mi. Entonces era esta diferencia. Bueno, y luego un poco más adelante, pues se va a dividir la octava, que esto quizá el primero que lo hace es Salinas, realmente. Y el segundo que lo hace es Vincenzo Galilei, que es el padre de nuestro queridísimo amigo Galileo Galilei. Bueno, seguimos. Como vemos, estamos entre gente de mucha categoría. Bueno, aquí esto es una cosa esto es una digresión que meto aquí, simplemente para comentar, aunque se aleja un poco de lo que quiero comentar, pero decir que un problema que tiene todas las escalas musicales es que si uno quiere hacer, por ejemplo, quintas, y se va haciendo quinta, ¿qué ocurre? Pues que nunca va a llegar a un número de octavas perfectas. Esto, claro, para un matemático actual es como aquel que dice del género tontorrón, ¿no? Pero claro, en esa época pues tampoco era tan del género tontorrón. Y lo cierto es que esto hace que, por ejemplo, nuestra escala temperada lo que se hace es modificar un poco las quintas para igualarlas a un número exacto de octavas. Con eso lo que quiero decir es que el problema de los números irracionales siempre anda por ahí, siempre anda, digamos, revoloteando. Pero lo que nos interesa a nosotros es ir a este caso, al caso nuestro, que es el de los números irracionales. Y los números irracionales en el Renacimiento se construyen al principio con construcciones geométricas. Y diréis, ¿y por qué no hacían números? Pues por varias razones. Primero, no existían decimales. O sea, uno decía, la raíz de 9,8, pues es 1,06. No sabemos lo que es. Aunque sí hacían raíces ya los matemáticos en esa época, en el 16, los teóricos musicales dependen mucho de la matemática boeciana, de la matemática hasta pitagórica. Y entonces en la matemática boeciana lo que sí que hay son esas construcciones geométricas, que también están tomadas de Euclides. O sea, esta gente hace cosas nuevas, pero con, por así decirlo, metodología o con herramientas antiguas. Entonces este dibujillo, que fue muy famoso, que está en un libro de Faber Stapulensis, que es de finales del siglo XV, otro tipo muy importante, no por muchas cosas. Y este libro es muy importante porque lo utilizan todos los teóricos musicales. Pero es lo que hacen, bueno, hacen una media geométrica y con lo del teorema de Pitágoras y todo esto, pues ahora lo vemos mejor, el segmento vertical es media geométrica entre los dos horizontales, ¿no? Bueno, esto yo creo que lo sabemos muy bien. Aquí es volver a decirlo, lo mismo, yo en esto no me detengo porque creo que esto lo sabéis perfectamente y si no, pues el que lo quiera, pues lo puede mirar con un poco de detalle. Lo que nos interesa es que este trocito, pues efectivamente, es una forma de calcular esta raíz. O sea, si esto, por ejemplo, es el 9 y este es el 8, pues esto sería la raíz de 72, que nos interesaría pues para construir la correspondiente escalita, digamos, de una manera mejor. Y aquí, estos ya son dibujitos que os pongo de Salinas también, del libro 7 de Salinas, y a ver si procuro darme un poquito de prisa para no irme de tiempo. Entonces, esto lo hacía muchas veces, entonces esto lo hace entre el 4 y el 5. Esto es para la cuarta, la tercera. O sea, el 5-4, la tercera mayor que os gustaba a ellos mucho. Entonces, hacen el centro de la circunferencia andaría por aquí, un poquitín, por tanto, a la izquierda de B. Y el BD, es la media geométrica. Entonces, lo que hace es aquí trazar otro circulillo y hace esto. Incluso aquí se ve que uno, si no quiere ser muy fino, pues casi, y eso que el 5-4 es un intervalo relativamente grande, este segmento es muy parecido a este. O sea, casi se puede hacer una progresión aritmética. Pero claro, ellos esto no lo iban a hacer, eso les parecía una chapuza.
era una cosa, además eso, ellos pues más bien trabajaban con las razones pitagóricas. Y ya digo que ellos no dan aproximaciones numéricas, por lo menos en una primera fase. Y aquí, por ejemplo, esto es otro dibujito de Salinas. Y claro, aquí hay que imaginarse haciendo esto. Claro, Salinas le diría a un propio, oye, majo, dibújame esto. Y al propio se le vendría un color y se le iría un color y se le vendría otro. Porque a ver quién demonios dibuja esto de aquí de 80, esto de 81, que esto se separe. Y además dice, no, además hay que hacerlo 2 veces porque me interesa el de cuarto de coma. Entonces cojo aquí 80, 80,5 y vuelvo a hacer esto. Claro, esto ahora cualquiera dice, hombre, pero haz una aproximación aritmética, hombre de Dios. Uno le dan ganas de decir, Salinas, don Francisco, usted que es tan listo, que habla tanto con Fray Luis de León, que le hacen a usted odas. Hombre, ¿cómo no se da cuenta que es una progresión aritmética? Aquí se ve que, por ejemplo, esto, que esto lo he puesto más grande para que se vea un poco claro, está hecho. Está un poco, digamos, está desequilibrado, pero esto, si lo hace uno bien, vamos, es igualito estos dos intervalitos de aquí y este con este y con este. Pero claro, el pobre que lo dibujó, el hombre que lo dibujó, supongo que si no se suicidó andaría muy cerca al pobre. Claro, el caso es que yo tenía la cosa esta de, hombre, por Dios, Salinas, ¿cómo no haces esto? Bueno, esto es otra cosa que hicieron, que esto no voy a hablar porque, para no entretenernos, simplemente para decir que el mesolabio era un sistema también tomado de la antigüedad para hacer raíces de orden más 2. Y entonces así Salinas, Zarlino van construyendo geométricamente escalas. Esto, por ejemplo, está cogido de señor Zarlino, esto está cogido de Salinas. Esto es una escala que hace, que entonces ya sabéis que dividían aquí, esto es dividir la coma en 7 partes. Pues, hombre, se ve aquí algo que es una división aritmética, pero claro, es que ellos no terminan de saber hacerlo. Y además esto, pues como que no les debía terminar de parecer. Y además, claro, hay otra cosa que, claro, no he dicho yo, pero a lo mejor conviene decirlo, y es que, claro, uno puede decir, pero bueno, ¿y Salinas cómo es que no se da cuenta de esto? Pues es que Salinas, que aquí viene donde matan, Salinas era ciego. Entonces, claro, no sabemos hasta qué punto se hacía de esto. Salinas, al igual que el otro gran músico, no es de Burgos, pero es de la provincia, Antonio Cabezón, los dos del siglo XVI, y pues los dos eran ciegos, ¿no? Bueno, el caso es que ahí bueno, te vamos a perdonar, Salinas, porque encima que eras ciego. Y aquí, este esquema está tomado también del pobre Salinas, y aquí se ve, entre estos dos Ds, que serían estos dos Res, están el intervalo de coma hecho. Y claro, hombre, es que se ve algo, claro, no lo van a hacer de otra manera, además, esto es aritmética pura. Pero claro, pero no lo hacían con números. Entonces, yo tenía la pena de que cuando escribí el libro, pues, claro, digo, hombre, no, qué pena que este Salinas no haga aproximaciones numéricas. Porque los Salinas y los teóricos hacían construcciones geométricas, pero no hacen aproximaciones numéricas. Galileo, el padre de Galilei, o sea, no Galileo, Vincenzo Galilei, su padre, hace esto, pero Vincenzo Galilei era una especie de aristosénico, o sea, que a Zarlino pues, tiene unas trifulcas estupendas con él. Y entonces dice, bueno, el 18 y 17 me lo aproxima muy bien. Pero los matemáticos, digamos, finos no lo hacían. Por otro lado, los matemáticos sí sabían extraer raíces, pero yo creo que esto es una cosa muy interesante, había una cierta separación entre los matemáticos, por ejemplo, pues como Tartaglia, Stiefel, o aquí en España, que había buenos matemáticos, y decir, bueno, Pérez de Moya, o sea, que Jerónimo Muñoz hacen raíces, pero esto parece que no llega a los teóricos musicales. Y luego Vin sí lo hace. Y lo hace además es el primero que da aproximaciones del temperamento igual. Pero es que aquí viene lo bonito, y aquí viene un poco la primicia esta que quería comentaros, aunque sean 5 minutillos, pues que se descubre un manuscrito. Yo tengo que dar gracias a Maya García, que es profesora de la Universidad de Salamanca, que junto con Nicolás Andalauer, pues han descubierto un manuscrito que había pasado desapercibido, que está en Harvard, si no me confundo, y que se puede consultar en línea, y que Salinas pues hizo una de las adiciones a su libro y aparecen unos numeritos. Esto, hombre, hay que decirlo, que esto, yo os digo, la profesora Maya García me lo comentó a mí y yo, por eso, lógicamente, se lo tengo que agradecer, pero es que no es fácil, porque claro, uno ve el manuscrito a primera vista y dice, uy, esto está lleno de cosas.
Es decir, que hay que meterse un poco a fondo para darse cuenta que ha hecho una aproximación y que la hace eso, que la hace del temperamento mesotónico, que bueno, no hace falta ni que digamos lo que es. Y Salinas lo que hace es tomar un procedimiento de Boecio y hace una progresión aritmética, o sea, una cosa, por así decirlo, del género tonto. O sea, coge entre 80 y 81 y dice, bueno, pues 80 y 81, pues la primera raíz será 80,5. Si tengo que hacer 4 raíces, porque es lo que tengo que hacer, pues me dará 80, 80, 25, 80,50, 80,75 y 81. Como ellos no trabajaban con decimales, pues lo que hace es multiplicar por 4 y así está. Y entonces esta es la aproximación numérica y esta es seguramente la primera aproximación numérica hecha por un teórico musical. Y esto, pues hombre, no deja de ser un pequeño tesoro que se ha descubierto, como digo, muy recientemente y yo creo que es una cosa francamente muy bonita y que además pone en su lugar a Salinas, porque Salinas era un gran matemático. Yo tuve oportunidad de estudiar sus trabajos sobre el triángulo de Pascal, digamos, ¿no? Y son de altura. Por desgracia, pues esto se conoce poquísimo. Pero bueno, esto, digamos que viene a corroborar que era un matemático muy mañoso. Fijaos, esta es la aproximación que hace Salinas y abajo está la aproximación nuestra. Claro, nosotros podemos, claro, qué bonito, nosotros con nuestra calculadora ahora lo hacemos en un momento. Pero ya se ve que la aproximación es extraordinaria porque son números bastante, el 80-81 es muy pequeño. Entonces si uno hace, como he hecho yo en el texto que os he dejado, pues la serie de Taylor, pues enseguida se ve que la aproximación es fabulosa. Pero es que además Salinas ya lo dice. O sea, Salinas se da cuenta de que está aproximando. Y se da cuenta que la aproximación es buenísima. La aproximación es de una milésima de Zen. Perdón. A ver, que no me lío. De 5 centésimas de Zen. Esto es menos de una milésima de un semitono. El semitono es lo mínimo que se diferencia en nuestra escala, ¿no? Entonces, claro, eso no diferencia ni, vamos, ni el mejor oído del mundo. Pero por mucho. Ese es el diagrama de Salinas, que yo voy así un poquitín deprisa, con los números que da él, que va haciendo aquí unas reglas de 3 y tal, lo hace perfecto, y estos son los números finales que da. Bueno, aparte que es que luego encima ya lo curioso, como bien dicen Amaya y Ann Lauer en el artículo que tienen en prensa, vamos, que todavía no está publicado, es que encima lo hace para afinar unas campanas que el método inicial que hace es un disparate, pero la aproximación numérica es estupendísima. O sea, como tantas veces ocurre en la historia, pues se mezclan las cosas muy buenas con las cosas un poco así, más de aquella manera. Salinas deja claro que se está aproximando a números irracionales. Dice, aquí es forzoso que los racionales se conviertan en irracionales. No vamos a entrar mucho en eso, pero no es una diferencia menor que ya llamen racionales e irracionales. No los llaman ya, se han olvidado de las magnitudes inconmensurables. Como bien nos decía Corry, se va haciendo cada vez más difusa la diferencia entre números y magnitudes. Entonces ellos hablan pues de números, de magnitudes sin más. El que lo termina de hacer es bien precisamente, ¿no? Que dice, no, los números a mí me da igual que sean racionales que irracionales. Aunque no lo he comentado en toda la charla, a los números irracionales también a veces se les llama, o mejor dicho, se les llama muchas veces sordos. Claro, con lo cual da una idea que no se usaban en música. Aquí he hecho este otro dibujillo y ya voy a ir ya terminando esta cosa para que veáis la espectacularmente buena que es la aproximación de Salinas. Es espectacularmente buena. O sea, el sistema es, por así decirlo, elemental, pero la aproximación es fabulosa, sin hacer raíces. ¿Sí? O sea, no tiene que hacer ninguna raíz como las que hacía, por ejemplo, Stifler o Tartaglia o tal. No hace para nada. Bueno, esto es lo mismo, pues contando un poco que si uno ve la aproximación de Taylor, pues se da cuenta. Y eso también es una cosa también, ya vamos terminando, que son, este montón de números aparece en las obras completas de Huygens, que fue otro de los que trabajó mucho en esto, y entonces se ve cómo se fueron haciendo aproximaciones. Estas son aproximaciones, yo creo que todas anteriores a los logaritmos, pero bueno, que a partir de este BIN, que aunque su obra no se publica, pues es conocida y tal, y a Mersenne y todos los posteriores, pues van dando aproximaciones numéricas, pues lógicamente hasta el día de hoy, y vamos a ver, Mersenne introduce muchísimas aproximaciones numéricas. Y eso ya está bien, ya lo había introducido previamente, y digamos que estamos ya en el terreno nuestro. Y este BIN
una cosa muy importante, que me parece que entre unas cositas no lo ha terminado de decir, es el que introduce las decimales. Los decimales, como digo, utilizaban los astrónomos, pero en los números normales no. Esto hubiese sido muy útil a los músicos porque esto ya es la última diapositiva, ya voy terminando. A los músicos les hubiese sido muy importante porque ellos trabajaban siempre con números naturales. Entonces, por ejemplo, los Salinas dicen, mi escala va del 37.000 al 72.500. Claro, es mucho más como decir, va del 1 al 2 y vas poniendo 1,2, 1,5, lo que sea. Y con esto, pues hoy, pues vamos a ir terminando. Dejaremos de compartir y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alfonso. Pues oye, aquí estamos de vuelta. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Bueno, si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, sentiros libres. Y antes que nada, aplausos, aunque esto no permite aplaudir. Muchas gracias. Podrán oír. Se oye. Muchas gracias. Además, se agradecen los aplausos, además, por venir de donde vienen. Bueno, pues. Mira, me gustaría hacer una pregunta. Ahí, Sí, adelante. Mi nombre es Emilio Suárez y bueno, yo también estudio matemáticas en el USC, conozco a Eduardo, me ha dicho que iba a participar Alfonso y que parecía un día interesante para escuchar su charla, y por cierto ya aprovecho para agradecerle porque es un trabajo bueno. Pero bueno, esta no es mi especialidad, pero sí que estoy interesado en, por ejemplo, en preguntarle dos cosillas nada más. La primera es, he leído en algún artículo que realmente ellos expresan, digamos, que los sonidos como potencias de número 2, 3 y 5. Y hace como una especie de guiño y nos indica que los otros números primos en los que se pueden descomponer, pues que no son apreciables por el oído, digamos. Y entiendo que esto se vincula directamente con las fracciones, ¿no? Realmente, con las... pues cómo se expresan, digamos, pues lo que decías antes, ¿no? Pues el tono, cómo se particiona el tono, etcétera, etcétera. Y la otra pregunta sería la siguiente, y es ¿por qué se utiliza la escala logarítmica? Y en este caso si es porque precisamente es que los números se pueden expresar por las cantidades como potencia de estos números primos, que son el 2, el 3 y el 5. Y nada más. Y vuelvo otra vez a agradecerte la charla, de verdad. Muchísimas gracias. Pues oye, gracias a vosotros. Mira, esto que estás comentando tiene mucha importancia. Lo que pasa es que justo estaría ya en el periodo histórico que se sale de lo que hemos hablado. Esto fue porque ya el 2, claro, con el 2 y el 3 lo que hacen es la quinta. Y el 4 y el 5, que a fin de cuentas el 4 es la siguiente potencia de 2, y el 5, vamos, el 4 y el 5 pues hacen la tercera. Son los primeros armónicos. Entonces eso ya en la época de D'Alembert, de Rameau, incluso yo creo que no sé si es, no sé quién lo dice, pero alguno de estos famosos dice como que los músicos solo sabían contar hasta 5 porque solo trabajaban con potencias de 5. Esto es por lo de los armónicos que hemos dicho, ¿eh? De hecho, no sé si es Euler el que intenta hacer también cosas con el armónico de 7. Lo que pasa es que el armónico 7 es curioso porque sobre todo en la música occidental tiene mala prensa y de hecho los afinadores saben que los pianos suelen afinar de tal manera que el armónico 7 quede un poco tapado. Para nosotros es una cuestión que digamos que tiene que ver con ya el tratamiento con armónicos, que es el tratamiento que se empezó a hacer a partir del 18, a partir de saber, porque por ejemplo Mersenne no habla de los armónicos, que es del 17, ¿no? Entonces quiere decir que eso ya está en una época un poco posterior, pero vamos, sí tiene mucho interés y hombre, eso ya tiene más interés, digamos, en los entresijos matemáticos, porque claro, efectivamente, según uno trabaje con unos armónicos o con otros, pues obtiene unos intervalos otros. Digamos que nuestra escala típica se basa por un lado en la quinta, 3 medios, y por otro lado en la tercera, 5 cuartos. Nuestra tercera, la tercera temperada, es un poco baja.
Esto incluso se puede ver en la Wikipedia, incluso lo podía poner, la afinación justa es un poco baja y la tercera nuestra, la pitagórica, es que no sé si lo he dicho al revés. La temperada, la que utilizamos nosotros, es un poquitín más alta. Sí, pero eso bueno, entiendo que es para cerrar el círculo de quintas, ¿no? Que comentabas un poco exactamente, eso es para cerrar el círculo de quintas. Eso os lo he puesto un poco ahí entre medias como una pequeña digresión, pero claro, realmente ellos nunca hablaron de, o sea, en esta época no se hablaba de cerrar el círculo de quintas. Eso se empieza a hablar a partir del 17, del 18. Y claro, ellos se dan cuenta que, por ejemplo, claro, nuestra escala temperada de 12 semitonos es una aproximación óptima. Es una aproximación, si lo hace uno con fracciones continuas, se da cuenta que la división en 12, que nos da 7 para la quinta y otros 5, es una aproximación óptima. Igual que la pentatónica también era muy buena, pero claro, peor. Y luego, porque a la siguiente, ahora no lo recuerdo de memoria, pero yo creo que es la de 29 y luego ya mucho más altos. Entonces, claro, nuestra escala de 12 intervalos iguales tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido, aunque su origen histórico está un poco en eso, en la idea esta pitagórica de ir haciendo tonos a base de 2/5. Y luego la otra, ¿cuál me habías preguntado? El otro que... Era porque se utilizaba realmente la escala logarítmica. Porque vale. lo que he leído así por encima, tenía la sensación, que igual probablemente si me puedes corregir, y era el siguiente, y era que la escala logarítmica también realmente nos ayuda, en cierta medida, a construir aproximaciones racionales de lo que digamos que era la escala, o sea, sobre los números reales, ¿no? Y igual me equivoco, pero bueno. Bueno, claro, estas dos preguntas que me haces, claro, se puede dar para una charla y para dos y para tres. Porque claro, todo esto ya depende de lo que en la profundidad que uno se quiera meter. Hombre, la escala logarítmica, como he comentado, ya las utilizaron, entre comillas, los aristotélicos. Claro, ellos no sabían lo que era un logaritmo. Claro, es que la escala logarítmica lo que hace es las multiplicaciones las transforma en sumas. Entonces tú cada vez que multiplicas por 9,8, estás haciendo una multiplicación de frecuencias. Pero el matemático el músico no dice yo voy multiplicando la frecuencia, lo que hace es sumo un tono, dice estoy sumando un tono, entonces automáticamente sale la logarítmica. Entonces no sé si a lo mejor os doy un poco, un momentillo, sí que puedo dar otra vez a compartir un momento, ¿no? Sí. Espera a ver que venga por aquí, no sé por qué no me deja esta señora ahora, pero no sé si voy a conseguir. Pues no me está dejando ahora. Bueno, es igual. Vamos, de todas maneras, o sea, la escala logarítmica lo que te hace es eso. Por ejemplo, en vez de hacer 9,8 por 9,8, que es un lío, lo que hace es 100, 200, 300. Lo que es arbitrario, nuestra escala logarítmica, que es la que se usa casi siempre, es de 1200 cents. Esto es una convención, claro. O sea, que a la octava la hacemos corresponder 1200 cents, con lo cual cada semitono temperado son 100 cents. Entonces, las razones de comodidad, ¿eh? Y claro, no todo el mundo sabe distinguir entre una escala logarítmica y una escala que no lo sea, ¿no? Pero bueno, para el matemático eso pasa de uno a otro con mucha facilidad. Y más o menos eso es lo que te puedo comentar. No sé si luego quieres me puedes mandar un correo o lo que sea y lo comentamos con más detalle, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad. Y enhorabuena. Gracias. ¿Alguna otra cuestión, pregunta, comentario? Bueno, yo tengo un comentario que es así pequeñito. Bueno, primero que nada, te enhorabuena también porque ha sido muy, muy instructivo, además, para entender bien todo el asunto. Un comentario pequeño es que, bueno, siempre hablamos de Stevin para los decimales, ¿no? Pero resulta que esa es la parte, el lado europeo de la historia y hay otros lados, ¿no? No recuerdo ahora mismo, me está fallando la memoria, pero hay un matemático en el norte de África, siglo XIV, que se suele comentar que trabaja con los decimales con la misma rigor y precisión que Stevin.
y muy anterior, claro. Y bueno, ahí hubo muchas interacciones y muchos contactos. No recuerdo el nombre, me está fallando la memoria, pero también, como has dicho tú, viene la idea de la astronomía y luego la aplican a las operaciones aritméticas, claro que simplifica mucho. Sí, sí, sí. Vamos, eso, claro, totalmente de acuerdo. Y además es que, claro, eso es un asunto muy, muy interesante. El problema es que en la historia nos quedamos con el titular. Decimos, Stevin introduce los números decimales. Claro, pero ¿por qué los introduce? Los introduce por eso. Los introduce porque él quiere buscar una forma sencilla de poner las cantidades numéricas. Y él se da cuenta que los decimales es un invento estupendo. Y por ejemplo, los matemáticos anteriores también, yo lo que dices no lo conozco, pero vamos, seguro, y seguro que en la matemática árabe hay muchísima cosa, porque los árabes habían hecho muchas, claro, tenían matemáticos extraordinarios. Y por ejemplo, Stiefel yo creo que hace algunas raíces y también las hace con decimales sexagesimales, que es lo que se utilizaba en astronomía. Pero además, Stevin, claro, a nosotros eso nos suena muy raro, pero él lo que quiere romper es con la matemática budesiana. Porque además él dice eso, no hay me da igual los números que sean sordos, además lo dice así, sordos, enteros, me da lo mismo, se trabajan igual. Dice, el número es un número igual que todos, porque claro, toda esta matemática budesiana decía, el 1 es el origen de los números, todo esto y tal. O sea, es decir, que estamos haciendo un cambio, por así decirlo, muy profundo, que una consecuencia son los números decimales. Y luego yo creo que no es casualidad que lo utilice para describir el temperamento igual. Que además es una cosa que en la historia de la música incluso además se le critica mucho. Dice, esto vaya temperamento de birria. Por cierto, el temperamento igual, el primero que lo describe con construcciones geométricas bien es Salinas también. Eso también es curioso. Es decir, Salinas es un hombre que hace cosas muy interesantes. Y desde luego, uno cuando se ha pasado un tiempo viendo diagramas como los que os he enseñado así con detalle, que esos diagramas son endiablados, porque empiezan en el número 27.512 y terminan en el 193.000. Y claro, andar viendo las fracciones, vamos a andar viendo, y el trabajar con fracciones era endiablado también. Entonces los decimales lo simplifican mucho. El sistema que utiliza Salinas, que esto es lo que os he dicho ahora, que claro, yo la verdad que me da mucha alegría el poder decir esta novedad, porque, hombre, yo creo que es una cosa muy curiosa y muy bonita, ¿no? Y el Boécio utiliza este sistema, que es una aproximación o sea, aritmética, que en su libro está, y casi todos los teóricos anteriores dicen, joder, este Boécio, qué chapucera, ¿verdad? Porque es que era una aproximación y a nosotros no nos gustan las aproximaciones. Y Salinas en el manuscrito este dice, no, es una aproximación, claro que es una aproximación, pero es que no simplifica mucho las cosas. Y de hecho el procedimiento de Boécio para comparar intervalos era mucho más sencillo, porque los procedimientos que utilizaban los teóricos del 16 eran endiablados, porque como trabajaban con fracciones, además que una fracción, por ejemplo, para comparar potencias de fracciones era otro lío. Y en cambio, así, claro, el decimal es maravilloso. O sea, puede parecer una bobada, pero es maravilloso. Y desde luego, claro, es la consecuencia de una teoría que hay por detrás. Y de eso, de lo que además también corre cuando nos dio la charla, eso quedó muy bonito, cómo los matemáticos ya en el Renacimiento se van alejando de esa separación que hay tan fuerte entre geometría y aritmética. Y bueno, el caso, por supuesto, ya pues con Descartes y todo esto. Pero es una cosa muy interesante porque además yo creo que no se le da quizá la importancia que tiene. A mí la verdad es que esto me parece muy, muy curioso porque la teoría musical tiene mucho peso, aunque hoy en día no lo tenga, pero tiene un peso extraordinario. Y la prueba es que Galileo, o sea, no solo el padre, Galileo habla de música, Newton habla de música, Kepler habla de música, o sea que era un asunto muy importante. Yo, bueno, un comentario muy breve con respecto a una cosa que dijiste. Me da, no sé, imagino que el siglo XVIII debió de ser se sale un poco de lo que comentabas tú, ¿no? Pero que Sí, debió sí, sí. de ser una época en la que todo esto mejoró bastante, teniendo en cuenta la aparición de las fracciones continuas, que como bien sabes es una herramienta muy potente para aproximar irracionales y se vio como algo muy eficaz para la aproximación irracional. Entonces, no sé hasta qué punto la aparición y el desarrollo de ese tipo de herramientas impulsó y mejoró o hizo notar una mejora importante en el tema musical. Bueno, yo creo que muy directamente no,
en el libro mío sí que hablo tengo una pequeña cosa dedicada a las fracciones, porque efectivamente, como tú muy bien dices, las fracciones continuas dan aproximaciones, además dan aproximaciones óptimas a los números irracionales. Yo creo que eso directamente no lo usaron. Pero claro, sí que se utilizó a partir de que empezó a quedar clara la estructura de los armónicos, la estructura de que el sonido era una onda, pues claro, ya se trabaja de otra manera y ya se presta más atención a la idea de que, pues, eso, de que, por ejemplo, una quinta, ¿por qué es tan consonante? Pues porque es el armónico quinto. Entonces, un número de armónicos van a ir coincidiendo. Esto el que lo desarrolló mucho es Rameau y sobre todo D'Alembert. D'Alembert se da cuenta muy bien de ello. Porque Rameau tenía un poco era un poco más místico por ahí, pero D'Alembert hace cosas muy bonitas. Y D'Alembert además también es de los que también empiezan a estudiar desde el punto de vista del análisis diferencial la cuerda que vibra, el análisis de la cuerda vibrante, porque es un análisis también complicado, que ahí está pues tu buen amigo Legendre y toda esta gente que hacían cosas muy buenas, hasta que acabaron pues, resolviendo y tantos ya viendo pues ya el mundo de que hoy vemos pues la música como una onda. Durante mucho tiempo hubo una teoría, que era la teoría de las coincidencias, que claro, era una cosa como de frecuencia, que ellos, claro, decían una nota, por así decirlo, como que fuesen más que ondas, como bolitas. Entonces, claro, cuanto mayor era la frecuencia, las bolitas más rápido nos llegaban. Entonces, claro, si las bolitas nos llegaban el doble de rápido, el oído parecía como decir, uy, qué bonito es esto. Entonces, era lo que se llamaba la teoría de las coincidencias. O sea, como que iban coincidiendo. Es curioso porque Euler fue de los últimos que defendió la teoría de las coincidencias frente a D'Alembert, precisamente, que ya era más partidario de las ondas y de los armónicos. Y hay una cierta polémica en el siglo XVIII. Claro, esto pues también ya nos llevaría muy lejos, pero claro, ya es otro mundo. Hombre, lo que sí que está claro es que esta gente, o sea, hasta el siglo XVIII se iba dando palos de ciego. Entonces, bueno, pues suena bien, pero no sabemos muy bien por qué. Pero bueno, pero suena bien, claro. Ya, gracias, Alfonso. Pero vamos, sobre eso también, si quieres, yo creo que influencia directa, digamos, que no tuvo, porque el desarrollo de fracciones continuas yo creo que fue por otra parte. Pero vamos, pero indudablemente es una herramienta, y naturalmente hoy en día en todos los libros lo primero que te van a poner es, yo que sé, la quinta o esto, pues con aproximaciones con fracciones continuas. Muchas gracias. No, a vosotros. Aún tenemos tiempo para comentarios, preguntas, si queréis hacer alguna pregunta más o algún otro comentario. Luis Español quiere hacer algún comentario. Luis, adelante. Sí, Alfonso, yo aprovechando que ha aparecido el siglo XVIII, voy a decir algo al respecto de unos tiempos en los que algo más he leído que de los más antiguos que tú has hablado. El cual es el tema de los relacionamientos, me gusta mucho, pero claro, de la música entiendo más un poco. No te digo bien, Luis. Bueno, un poquito más alto. A ver si puedo hablar más alto, efectivamente. Me toca el ordenador no más alto. ¿Me oyes ahora? ¿Me oyes? Sí, ahora mejor, sí. Bueno, la cuestión es que en el 18 yo no es un poquito distinta, porque yo recuerdo que a un autor al que trabajé un tiempo mucho sus algebraicas fue Van der Monde. Y Van der Monde era el músico. De hecho, sus méritos en la Academia de Ciencias de París eran por músico. Y le hicieron académico, así pues me olvido de música más que de matemáticas para el resultado de la paz, que era jovencito que quería musicarse entonces. Oye, perdóname, Luis, pero sigo sin entender. El que quiso. Es que se te escucha entrecortado, Luis. Ay, pues entonces... Se te escucha entrecortado. El volumen es bueno. Pues no sé yo cómo... Pues, déjanos un chat, si no. Pues no sé muy bien cómo... No sé muy bien cómo arreglarlo. Ya te escribiré. Pero bueno, ahora mejor. Mi idea era que Van der Monde retiró la música de la academia, de la sección de ciencias de la academia. Y dijo, no, los músicos, y él era músico, los músicos funcionan de oído y los matemáticos hacemos nuestras cuentas. ¿Tú sabes algo de eso que me puedas contar o que nos puedas contar a todos, vaya? O remitirnos a algún lugar donde...
con el señor Van der Monde no te lo puedo decir. Pero, No. ¿en qué año sería eso más o menos? Pues en los 1770 y tantos. Por Sí, ahí, bueno. 70 y Bueno, pico. Mira, una fuente de información muy buena de todo esto que estamos hablando es la enciclopedia. Porque en la enciclopedia Sí, escribe Rameau, escribe sí. Rousseau, que no me acuerdo, y escribe D'Alembert. Rameau es el... Sí, pero es algo bueno, Rameau anterior, no sí, escribe. ¿no? Sí, No, bueno, pero sí. son... Bueno, sí, pero vamos, son más o menos... Hombre, claro, es que en la música estaba en las facultades por razones históricas, o sea, por lo del cuadribio. Entonces, lo que ocurre es que luego se fue perdiendo, y ahora yo creo que lo que nos damos cuenta es que, aunque efectivamente hoy el peso que puede tener la acústica, digamos, en la teoría general de, yo que sé, de la física o de las matemáticas es muy pequeño, pues entonces sí lo tenía. Entonces, claro, en esa época ya se dieron cuenta de que aquello tenía menos interés. Yo, claro, Van der Monde no he leído directamente de él. Pero, por ejemplo, D'Alembert sí. D'Alembert es un tipo que el tema de los armónicos lo entiende muy bien, y el tipo de las armonías y todo ese tipo de cosas. Porque Rameau en esa época, para eso sí que lo saben los músicos, Rameau hizo su famoso tratado de armonía en el que basa toda la armonía en justamente, valga la redundancia, en la teoría de los armónicos. Y entonces, pero ya digo que Rameau tenía unas tendencias un poco más místicas, un poco a veces un poco numerológicas. Que claro, en el siglo XVI y XVII son muy numerológicos, pero ya, por ejemplo, D'Alembert no lo es, ¿no? Y entonces, D'Alembert eso lo estudia muy bien. Y no creo que le pareciese una cosa menor. Lo que pasa es que, claro, sí, él sabía que iba perdiendo importancia. Claro, la misma ecuación de la cuerda que vibra no deja de ser un problema particular. Entonces, lógicamente, eso ya se va abandonando, ¿no? Es curioso, bueno, pero eso no que tenga mucho que ver, pero a mí eso siempre me llama la atención cuando coges a los del siglo XVIII y siempre hablan de que la música es la ciencia más virria de todas. Porque, claro, el siglo XVIII, en cambio, todavía tenían un poco la idea de que el arte tenía que ser arte imitativo, ¿no? Y dicen, pues sí, la música que imita. Y claro, uno piensa que en el siglo XVIII andaba por ahí un señor que se llamaba Bach dando vueltas. Pero vamos, son cosas curiosas. Y por ejemplo, pues con estos también Rousseau tenía muchas polémicas, porque Rousseau era más tradicional, Rousseau era más de la armonía, muy poco de matemáticas y tal, y tenía sus polémicas con Rameau y con D'Alembert. Lo que pasa es que, claro, de memoria es complicado. Pero vamos, sin duda, en el siglo XVIII ya se pierde, por supuesto, y no digamos en un país como Francia, se tiene que perder la centralidad de la música. Aquí también, por ejemplo, en Salamanca estuvo de catedrático de Salinas, ¿no? Pero ya, pues luego eso fue murió. Y por ejemplo, Ramos de Pareja también fue catedrático de Salamanca. O sea, claro, en el 16 la música era muy importante. Y un tipo como Salinas, que sabía música, porque claro, era un organista estupendo, y que además escribía de música teórica y que era un buen matemático, eso claro, era muy... Claro, yo a lo mejor soy un poco pesado con Salinas, pero es porque a mí me parece un hombre que es una pena que lo poco valor que está. Y eso es lo que dice, cosas curiosísimas. Y yo esto, pues eso, yo por eso a mí cuando me dijo Amaya que había descubierto esto, dije, hombre, qué alegría. Porque claro, yo tenía la cosa y digo, hostia, hombre, pues, se le podía haber ocurrido hacer una aproximación numérica. Pues hombre, parece que al final sí que se le ocurrió. Bueno, muchas gracias no solo por esta respuesta a mi elucubración, sino por toda la charla que ha sido muy atractiva. Muchas gracias. Oye, Luis, ya sabes que yo siempre que puedo te agradezco, además lo que me ayudaste para publicar. Es que además, cuando he puesto la diapositiva hasta que salía el de Lefebvre de Taples, no sé si te acuerdas, Sí. que me acuerdo que te traía mal traer, y decía, pues sí, es que, porque claro, es que es el original, pero que andaba mal hecho y tal. Es que está ahí. Digo, no, por todo el mismo que pusiste en aquello. Y vamos, bueno, es ya que ahí sabes nos esforzamos, es que salga una revista interesante, sí, y bonita. Y Sí, bien sí, hecha. sí, no, pero vamos ya. Bien hecha No, en ya. los aspectos que corresponden No. al autor, que eso nos llega, y luego en los acabados de presentación y todo eso, sí. Sí, puedo dar fe que es así, puedo dar fe. Muy bien, pues nada, creo que es momento de volver a agradecer a Alfonso su participación, o sea que aplausos. Aplausos. Muchas gracias. Un placer muy grande,
placer ha sido nuestro. Nada, agradeceros vuestra asistencia y deciros que pues, ya se os avisará en tiempo y forma sobre las sesiones del próximo año 2023. Así que sí.